San Juan capítulo 15, verso 14. Amén. Por favor, abra su Biblia allí conmigo. San Juan 15, verso 14. Lo tenemos, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Bueno, hermanos, el Señor le decía a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Amén. Si hacéis lo que yo os digo. Ya no os diré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os llamaré amigos. Amén. Bueno, la Biblia nos habla de una cantidad de discípulos que el Señor tenía como seguidores. Pero de estos discípulos, de todas esas multitudes, pues habían los discípulos, pero dentro de esos discípulos el Señor escoge a 12 de ellos y tenemos sus nombres. Amén. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Natanael, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el cananista y por último tenemos a Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. A ellos les estaba diciendo el Señor, bueno, en ese momento ya el Señor les habla y les dice, vosotros sois mis amigos. Amén. Pero cuando uno analiza sobre la amistad tiene unas connotaciones importantes donde se da y se recibe. Hay un sentimiento, hay unos lazos que se han fortalecido a través del tiempo y se forja allí algo llamado amistad donde hay reciprocidad, se da y se recibe de manera simultánea. Y uno se pone a analizar qué tan buen amigo es. No sé usted si usted se analiza y usted dice, bueno, yo creo que yo soy buen amigo. O de pronto usted diga, yo como amigo soy fatal porque no llamo a mis amigos. Si sé que alguien que yo conozco tiene alguna necesidad, pues no tengo ese sentimiento o esa empatía y de pronto no soy tan cercano a la gente y considero, puede decir usted que no tengo muchos amigos, o de pronto diga, bueno, yo tengo amigos y esos amigos se pueden contar con los dedos de la mano y son personas cercanas y personas que conozco hace muchos años y hemos desarrollado esa amistad. Y alguno diga, yo como amigo sí que soy bueno, es más, hasta puede decir, soy hasta intensa o intenso. Lo llamo en el día de los cumpleaños, me acuerdo de las fechas, conozco a sus hijos, las edades, lo que estudian, detalles de su vida, aspectos importantes para él, para ella, yo los conozco, esos aspectos, y por lo tanto, entonces sí me considero que soy buen amigo. Amén. Yo personalmente sí me gusta tener amigos, pero a veces el tiempo y las diferentes agendas a veces no se lo permiten a uno. Dentro del pastorado, con todos los pastores, yo me llevo muy bien con todos los pastores, pero me ponía a pensar si tengo algún pastor amigo así que hablemos y constantemente nos llamemos y pues la verdad que creo que no. Con todos, cualquier momento me tomo un café y con todos charlo y en las asambleas o en las reuniones me da igual sentarme con uno o con el otro, no
No tengo eso de que, ay, es mi amigo y nos vamos a encontrar y vamos a tomarnos un café y vamos a siempre juntos, para arriba, para abajo, y yo voy a su iglesia y predico allá y él viene acá y predica aquí. No, yo eso no es como mi forma de ser. Sí veo algunos pastores entre ellos, esa amistad y esa cercanía y cómo reconchan y charlan. Yo me río de en medio de todo, pero no soy así como esa forma, no tengo esa manera. Y con los hermanos también, con todos, creo que con todos no tengo preferencia por nadie, normalmente no en la congregación, tampoco es sano. A todos uno les ama por igual. Sí, hay cercanía o afinidad de pronto con alguien, pero así de decir es que es mi amigo, bueno, aquí estamos recién llegados y la amistad se va formando con el tiempo, ¿no? Y sí considero que sí tengo algún amigo, pero no es así de estar charlando constantemente. Yo quisiera que en esta mañana analicemos un poco acerca de los amigos o de los amigos de Jesús. Amén. Ya cuando nosotros vemos la vida de los apóstoles, a cada uno de ellos, lo que la Biblia nos alcanza a decir acerca de ellos, podríamos ya con el tiempo lo que ellos alcanzaron, lo que ellos hicieron, unos hombres santos de Dios. La Biblia no habla de hombres grandes de Dios. A veces nosotros decimos un gran hombre de Dios, pero al fin y al cabo la Biblia no dice que son grandes hombres de Dios. La Biblia sí nos puede decir que son hombres santos de Dios, porque al fin y al cabo esos hombres son pequeños y se han hecho pequeños porque reconocen que el grande no es uno, sino que el grande es Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces son hombres santos de Dios y yo veo en cada uno de ellos el proceso y lo que el Señor hizo en las vidas de todos, el resultado final en las vidas de ellos, y veo que las hazañas y las cosas extraordinarias que hicieron y cómo ellos entendieron que si el Señor estuvo dispuesto a morir por ellos, ellos al fin de sus vidas estuvieron dispuestos, el Señor estuvo dispuesto a morir por ellos, ellos estuvieron dispuestos a vivir solo para Jesús. Amén. Pero si analizamos humanamente, analizar la vida de cada uno o lo que era cada uno de ellos, como que usted y yo vamos a estar aquí en una mesa de jurado y que vamos a analizar a cada uno de los 12, ellos van a pasar por aquí y nosotros analizamos aspectos de lo que ellos eran cuando el Señor los llamó. Podríamos decir que difícilmente cada uno de ellos, a ver si es posible que alguno de ellos sea catalogado como amigo de Jesús. No sé si usted puede decir, yo sí, yo califico. Tal vez usted diga, yo califico para ser amigo de Jesús. Vamos a ver si ellos califican y vamos a llamarle a cada uno de ellos y ellos van a pasar y vamos a ver si cada uno de ellos califican o en su momento calificaron para ser amigos de Jesús cuando ellos estaban recién llegando al conocimiento de quién era Él. Amén. Entonces tenemos sus nombres y vamos a pedirles que pasen. Amén. Usted imagínese que estamos aquí haciendo un casting, usted y yo, y vamos a pedirles a ellos que pasen. Entonces vamos a decirle a Andrés, pasa. No el hermano Andrés, sino Andrés, el hermano de Pedro. Amén. Bueno, Pedro, no, su nombre original no es Pedro, es Simón. Andrés era hermano de Simón. Amén. Y uno analiza un poco la vida de Andrés y él, al ser hermano de Simón, Pedro, quien era un hombre que era muy sobresaliente y su liderazgo se distinguía dentro de los demás, pero Andrés vemos que era un hombre de bajo perfil, un hombre que estaba más bien como a la sombra de su hermano Pedro, no era un hombre como que sobresalía en algún aspecto y de pronto que eso lo hiciera como ser notable dentro de los 12. Yo encuentro que
al final uno ve que era un hombre, Andrés, que él le daba importancia a las cosas pequeñas. Su hermano Pedro era un hombre que le hablaba a las multitudes. Uno ve después, con el tiempo, ese liderazgo que tenía el apóstol Pedro en la iglesia allí en Jerusalén. Pero Andrés, no se habla mucho de Andrés. Andrés es como una persona de esas que vive y deja vivir, porque por otro lado tampoco lo encontramos a él riñendo con su hermano o compitiendo por el liderazgo. No, Andrés era un hombre tranquilo y él vivía su vida, pero dejaba que los demás vivieran la de ellos. Creo que Andrés no calificaría como para ser el mejor amigo de Jesús por estos aspectos en el momento. No entraría como para ser ahí ese amigo íntimo de Jesús. Amén. Vamos a llamar a Felipe. Felipe, la palabra Felipe o el nombre de Felipe significa aquel que ama los caballos o amante de caballos. Amén. Amante de los caballos. Amén. Eso es lo que significa el nombre Felipe. No es el mismo evangelista que lo vemos allá en el libro de Hechos, es el apóstol Felipe. Pero Felipe lo encontramos, por ejemplo, allá el día que el Señor tiene una multitud allí de 5,000 personas. Y él se acerca al Señor y le dice al Señor, ya se acercaron y le dijeron, Señor, ya el día está avanzado y ya la gente necesita y hay que enviarlos a que busquen la comida, ¿no? Ese alimento. Y el Señor le dijo, dadles vosotros de comer. Y Felipe es el aguafiestas, que ve las cosas como de manera muy natural, porque dice, ¿y de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Dale vosotros de comer. ¿Y de dónde? Porque era un hombre que más que de pronto ser incrédulo, era un hombre que era como veía las cosas como de manera, la realidad de las cosas, no era muy realista, y era aquel que mantenía como analizando todas las cosas, y llega un momento donde el Señor también por allá está hablando del Padre. Mi Padre, si vosotros, yo voy, vamos a decirlo, por ejemplo, San Juan 14, donde están en esa conversación, donde está hablando acerca del camino hacia el Padre, y el Señor les hablaba del Padre, y el Padre estaba en las conversaciones, pero llega un momento donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que Felipe como que a veces hablaba y como que no se estaba dando cuenta de las profundidades o de las cosas como que hay allá escondidas, en las profundidades de las cosas que el Señor está enseñando. Y estaba preguntando cosas, y el Señor entonces, Felipe, que es como una mentalidad así como escéptico, analista, incluso pesimista, inseguro, renuente, el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué dices, muéstranos al Padre? Amén. Entonces, creo que Felipe es un hombre que con su manera de ser como tan a veces hasta pesimista, yo creo que Felipe no calificaría para ser el amigo de Jesús. Amén. Y entonces llamemos a otro, a uno llamado Natanael, también conocido en la Biblia como Bartolomé. ¿Cuántos van hasta ahí? ¿Van? 3. Bueno, entonces vamos a darle la entrada a Natanael, Bartolomé, y vamos a ver si él calificaría. En el primer momento que a Bartolomé, a Natanael, le hablaron acerca de Jesús, hemos conocido a Jesús, el Mesías, y es Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael dice, ¿y acaso puede de Nazaret salir algo bueno? Esta mentalidad de como que se creía mucho porque era Galileo, y los galileos y tenían había ese regionalismo y esa competencia entre las regiones, y los galileos se creían mejores, se creían más
que los de Nazaret, a la gente de Nazaret los catalogaban como personas pecadoras, y cuando le hablan acerca de Jesús de Nazaret, él como de manera despectiva dice: ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Con ese sentimiento de superioridad. Creo que Natanael no encajaría para decir la forma que tiene de ser, califica para ser amigo de Jesús. Mateo, también su nombre, su sobrenombre, conocido también como Leví. Mateo era un hombre que cuando el Señor lo llamó, él estaba detrás del banco de los tributos, es decir, que trabajaba en Hacienda. La hacienda pública, cobraba impuestos, era cobrador de impuestos, conocidos como publicanos, los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos nadie los quería. Hasta la mamá, ellos estaban dispuestos, algunos de ellos, a venderla, porque ellos, es decir, ese era el pensamiento que tenían acerca de los publicanos. Los consideraban gente pecadora y gente que pensaban, es decir, que era gente que materialista y que había avaricia en su corazón, porque ellos eran judíos, eran hebreos que estaban al servicio del Imperio Romano y le cobraban impuestos a sus hermanos, les cobraban para enriquecer las arcas de los romanos. Entonces ellos eran catalogados como hombres que traicionaron a la nación, y Mateo, por su condición, vemos que los publicanos se enriquecían deshonestamente y no eran queridos. Creo que Mateo no calificaría en primera instancia para ser amigo de Jesús. Sí, lo vemos a Mateo después que el Señor le cambia el empleo. A Mateo era un hombre que al fin y al cabo, al final él dejó el empleo que tenía, y eso significaba que no tenía opción de volver atrás. Ya él dejaba ese trabajo y era para seguir a Jesús. Amén. Pero así viéndolo uno de manera humana, sin saber lo que iba a pasar después, yo creo que Mateo, dejémoslo que se vaya, Mateo no calificaría para ser amigo de Jesús. Seguimos, entonces, ¿cuántos van ahora mismo? Ya van más, ya llevamos en Andrés, Felipe, Natanael, Mateo. Así, Mateo van 4, ¿verdad? Entonces, yo me miro los de 1, 2, 3, 4. Mateo, bien, entonces vamos a hablar de Tomás. Bueno, Tomás, ¿ustedes saben, han hablado, escuchar de Tomás algo? Tomás conocido como el incrédulo, ¿cierto? El hermano Tomás, también su nombre, también llamado Dídimo, que significa gemelo, era un hombre que era muy negativo. No era cobarde. Lo encontramos allá cuando el Señor les dice que iban a ir a donde estaba Lázaro, que iban a regresar allí a Jerusalén, pero Tomás dice: bueno, pues vámonos para que muramos con él. Ese era así, ese era como negativo. O sea, no era cobarde, porque un cobarde dice: yo por ahí no voy. Pero él dijo: vámonos y que nos maten a nosotros también. Sí vemos a Tomás, lo vemos, se habla acerca de él cuando el Señor resucitó, y le hablaban de que lo habían visto resucitado, pero Tomás, en medio de los testimonios, él dice: yo hasta no ver, no creer. Yo, si no viere sus heridas, y yo metiere mi mano en su costado y mi dedo en las llagas, yo cuando eso suceda, yo creeré. Amén. Tenemos una bonita declaración al final, porque cuando el Señor se lo encuentra a Tomás, le dice: Tomás, tienes que ser creyente y no incrédulo, y ven y mete tu mano en mi costado y tu dedo en mi llaga. Y él va y lo hace, y cae de rodillas, y ahí tenemos esa hermosa expresión donde Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. Amén. Pero hasta entonces, si uno conoce a Tomás los primeros, o antes de conocer a él al Señor, yo diría: Tomás no califica para ser amigo
de Jesús. Seguimos con el quinto, amén, Santiago. Pero el sexto, ¿verdad? Santiago el menor, amén. Bueno, era conocido como el menor porque puede ser que como estaba Santiago, el hermano de Juan, habían dos Santiagos, y entonces está Santiago, el hermano de Juan, o este Santiago el menor, y se dice que puede ser también por su baja estatura. La Biblia no nos habla, no nos da detalles acerca de Santiago, excepto su nombre, pero no nos dice nada más. Sí que hay historia acerca de cada uno de ellos. Algún historiador escribió acerca del final de sus días. Algunos de ellos murieron decapitados, otros murieron como Pedro, que murió crucificado, pero hacia abajo, con los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo. Y dice el historiador que antes de crucificar a Pedro, él vio cómo crucificaban a su esposa y le dijo: no te olvides, acuérdate del Señor Jesús. Y cuando lo fueron a crucificar a él dijo: a mí crucifíquenme hacia abajo porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Algo otro murió a golpes, en fin. Tenemos entonces también a otro llamado, bueno, hablemos por ejemplo de Pedro. Vamos a llamar a Pedro. Pedro con un gran liderazgo, el principal de los 12, pero ya con el tiempo. Pero si estamos hablando de los comienzos, donde no sabemos nada de lo que va a suceder. Nosotros sabemos ahora mismo lo que ha pasado, pero si no lo supiéramos y vemos a Pedro, la manera de ser de Pedro es que era un hombre que hablaba, y cada vez que hablaba se equivocaba, muy preguntón. De pronto para alguno podría ser: este Pedro sí es como empalagosito, y resulta que se compromete y promete y después no cumple, porque él fue el que dijo: el Señor les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque está escrito, heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. Y Pedro dice: aunque todos se avergonzaren, yo no me avergonzaré, yo estaré contigo. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Amén. Y Pedro dice: hasta la muerte iré contigo. Pedro se comprometió, y el Señor diciéndole que no, Pedro, que no es así. No, Señor, le lleva la contraria aún al Señor. Entonces, lo encuentro a Pedro impulsivo, lo encuentro él ahí, por allá siempre va con una espada. El Señor ahí va él con su espada, le cortó la cabeza. Peligroso Pedro, le iba a cortar la cabeza, y como era pescador, no era espadachín, entonces no le pudo cortar la cabeza, pero esa iba para la cabeza a Malco, y le cortó la oreja. Entonces, peligroso Pedro. Pedro, guarda tu espada. El Señor le llamaba la atención. Él se llamaba Simón. Ese era el nombre, Simón. Y el Señor le dice, le llama: de aquí en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra pequeña. Amén. Es eso, Petrus, piedra pequeña. La roca es Cristo. Pero porque era así como una gelatina, Pedro se dejaba llevar, y a veces como muy, no tenía esa firmeza, y el Señor lo llama Pedro porque eso es lo que iba a ser más adelante. Pero en el principio, cada vez que el Señor le tenía que llamar la atención, le decía: Simón, Simón. Y como que ese era el lenguaje que tenían entre los dos. Y ya Simón dijo: ¿por qué me está llamando Simón? ¿Yo qué hice? Porque el Señor estaba allá, y cuando lo llamaba Pedro era para alabar lo que estaba haciendo. Pero cuando decía Simón, ay Señor, ¿qué me vas a decir? Y ahí el Señor lo fue formando a Pedro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así como cuando la esposa le dice al esposo por el nombre completo: amor, mi cielo, papá. Pero cuando le llaman al nombre, uy, ¿yo qué hice? Amén. Gloria al Señor Jesús. Juan y Jacobo, digamos, hablamos de ellos dos que son hermanos. Jacobo, Santiago, porque en latín creo que es Jacobo, o San Jacobo, ¿no?
San Jacobo, que significa Santiago. Amén. Juan era un jovencito, es conocido como el apóstol del amor, pero en los inicios no era ningún amor. Y los dos eran, querían como querían tener el primer lugar, y ni siquiera ellos le fueron a decir al Señor, a hacerle una petición que ellos tenían, como que ellos fueron y le dijeron: mamá, hable con el Señor usted. Y la mamá va y habla con el Señor, le dice: Señor, yo quiero que cuando ya esté establecido tu reino, que mis hijos, Juan y Santiago, el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Ay, Señor, eran pretenciosos y delante de los demás. Y el Señor le dice: bueno, pueden beber la copa que yo bebo, pero el sentarse, y estamos dispuestos a beber la copa que tú bebes, pero el sentarse en mi derecha o en mi izquierda no está en mi mano darlo, sino en mi Padre. Amén. Entonces, pero los demás se quedan como sorprendidos. ¿Y esto es qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo los primeros lugares, la preeminencia sobre todos. Por allá en un momento fueron a una aldea de unos samaritanos, y los samaritanos no los recibieron, estaban haciendo evangelismo ese día. Y los samaritanos no los recibieron y vinieron enfadados los dos, Juan y Santiago, y le dijeron: Señor, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Los reprendió ahí a ellos y le dio una regañina a estos dos. Amén. Simón, Pedro, bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Hay otro llamado, ¿cuántos van ahí ya? Creo que ya perdimos como 8 ya. Judas, o 9. Bueno, ahí ustedes van llevando la cuenta. Judas. Hay uno llamado Judas, que no es Iscariote, por eso dice Judas, no el Iscariote, ¿cierto? También conocido como Lebeo, Judas Lebeo. Lebeo significa niño niño de corazón, pero también le pusieron un sobrenombre que era Tadeo, Judas Lebeo por sobrenombre Tadeo, que significa hijo de pecho. Entonces, como que era un niño, era hijo, y era un hijo de mi corazón, pero como que ese hijo de mi corazón fue como que al fin y al cabo se convirtió, o sea, era una realidad, y como muy mimado, porque le pusieron niño de pecho. Ya siendo adulto, y le decían Tadeo, que significa hijo de pecho. No se habla mucho de él, la historia dice que murió en Mesopotamia, linchado con un garrote, lo mataron a garrote, y no se dice mucho de él, sencillamente se dice Judas, no el Iscariote. Creo que los que han pasado por aquí, ninguno de ellos todavía calificaría como vamos a esa personalidad que tiene, esa manera de ser, esa sencillez. Yo veo que ninguno de ellos todavía calificaría. Allí tenemos a otro llamado Simón, que también es conocido como el cananista, amén, no porque fuera de Canaán, sino que era Galileo. Simón el cananista, también conocido como Simón el celote, amén. El celote, habían diferentes grupos dentro de la nación y que estaban en desacuerdo con el imperio. Bueno, estaban los saduceos, los fariseos, y también estaban los celotes, pero los celotes eran gente que estaba en contra del imperio romano, se oponían, era como la resistencia, eran unos guerrilleros, disidentes del sistema, y celote significa el hombre del puñal. Ellos eran hombres que cuando tenían la oportunidad iban y así como que a veces hacían emboscadas, o si tenían la oportunidad llegaban con un puñal y apuñalaban a algún soldado y se escabullían. Eso hacían los celotes. Usted imagínese un celote que era patriota
y que estaba dispuesto a hacerse matar por la libertad y ellos iban en contra del imperio romano, del sistema. Imagínense encontrarse con Mateo, que estaba trabajándole allá a los romanos, y el Señor los junta a ellos, amén. Pero uno ve que este Simón no era un hombre sencillo. Yo creo que un hombre fácil de pronto manejable, no lo veo. Era un hombre que tenía una pasión y un fervor, pero estaba totalmente alejado del propósito, de las cosas que Dios quería. Amén. Hasta ahí vamos con 11 de ellos, nos queda uno, y es Judas. Amén. Y Judas, yo creo que Judas, si analizamos a Judas podría ser el amigo de Jesús. Amén. Y yo voy a invitarles, antes de que el pastor que está diciendo, miremos lo que dice la Biblia. San Mateo 26:50. San Mateo 26:50. Allí cuando el Señor lo quieren apresar, Judas va con todos aquellos, como 200 soldados van a apresar al Señor, con armas, con palos, venían al Señor. Y cuando llega Judas y besa al Señor, el Señor le dice: amigo, ¿a qué vienes? Amén. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El Señor le llama a Judas, le llama amigo. Yo creo que si analizamos la vida de Judas, o quién era antes de que viniera al maestro, yo creo que Judas se dice que era un hombre que venía de una buena familia, incluso adinerada, con principios. Uno encuentra Judas que él hacía parte, dentro de los 12 tenía un cargo, ¿verdad? Y era el recaudador, él era el tesorero. Entonces, eso hacía que los demás dijeran: este hombre es un hombre correcto, es de confianza, porque uno le dice a alguien que maneje los dineros de la iglesia. Hermana Cris está por ahí, hermana Cris, con toda confianza, hermana Cris, no hay ninguna. Y si a alguien se le da que maneje los dineros, es a una persona a la cual se le tiene confianza, ¿verdad? Entonces, Judas era una persona que gozaba de la confianza seguramente de todo el grupo. El Señor sabía lo que había en Judas, pero si uno humanamente no sabe lo que hay, dice, Judas es el que califica ahí, porque es que ve a Judas hasta el dinero, él es el que maneja el dinero del equipo, el dinero del evangelismo, el dinero de las dietas, de los viáticos, el dinero del hospedaje, todo. Vea, Judas es el que maneja y sabe de matemáticas, sabe de administración. Este Judas es un hombre que tiene unas cualidades. Es más, Judas había desarrollado un lenguaje como muy íntimo con el Señor, porque cuando la noche que Judas se entrega al Señor, el Señor le dice a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y eso nadie más lo entendió sino ellos dos. Todos pensaron que Judas se había ido a hacer algo para los pobres, tenía que ir a comprar algo, y eso era un lenguaje. Cuando el Señor hablaba con Judas, los demás no estaban percibiendo qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Judas, solamente ellos dos. Es más, cuando el Señor dice: uno de vosotros me va a entregar, y todos dicen: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Ninguno dijo Judas, porque no creían que fuera Judas. Ellos pensaban: ¿seré yo el que te voy a entregar? Oiga, una cosa tremenda. Judas estaba ahí y Judas, como que nadie dudaba de Judas. Es más, el Señor dice: el que moje su pan conmigo en mi plato. Y entonces, pero el Señor no se lo dijo a todos. Fue Juan el que estaba aquí recostado en el pecho del Señor. ¿Y quién es, Señor? El que meta su pan, el que moje su pan en mi plato. Oiga, hermano, ¿quién mete el pan en su plato? Yo estoy comiendo y yo a mis hijos ni que me toquen la comida.
Mojarme aquí, venga, ay papi, venga la salsa que tiene ahí. Yo, no, señor, por ahí mi esposa, si acaso. Y yo no sé decir que nadie vaya a meter su pan en mi platico, en mi salsa, nada, yo eso no consiento eso. Pero había tanta cercanía, o sea, tanta confianza entre Judas con el Señor, que el Señor le permite que Judas moje el pan allá. Entonces, ¿quién iba a decir que fue Judas? Nadie. O sea, Judas ese era el íntimo del Señor, el cercano del Señor. Nunca lo reprendió. Nunca vemos al Señor reprendiendo a Judas. Y sabía lo que Judas hacía. Judas era un hombre que se preocupaba por los pobres. Todo el mundo decía, uy, ese Judas, sí es que, ¿cómo ama a los pobres? Le derramaron un perfume al Señor, lo ungieron con perfume. Y él dijo, uy, esto 10,000 denarios, esto servía para darle de comer a los pobres. Y todo el mundo, oiga, ese Judas, bien Judas. Ese Judas sí se preocupa por los pobres. Entonces, como que de alguna manera estaba ahí y humanamente uno podría decir, el mejor de todos es Judas. Nunca el Señor le dijo, Judas, usted es un sinvergüenza, se está guardando el dinero, usted se lo está gastando. Nunca el Señor no lo reprendió en público. Vemos que Judas también disfrutó de los beneficios que tenían los otros 11. Vio milagros, él vio cómo el Señor resucitó a Lázaro, cómo resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Él vio esas resurrecciones, él vio cómo el Señor reprendió demonios y los demonios se tenían que sujetar. Él vio cómo el Señor levantó paralíticos, sanó a los ciegos. Judas estaba ahí, el privilegiado entre los 12. Judas recibió enseñanzas especiales que eran solamente para ellos. El Señor hubo momentos donde habló acerca del mayordomo infiel y Judas en ningún momento se cuestionó lo que estaba haciendo. El Señor les dio enseñanzas especiales solo a ellos y Judas estaba ahí. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo que Judas se convirtiera en un traidor? Porque ahí surge la pregunta, ¿qué pasó, Judas? Si calificabas dentro de todos, calificabas como el mejor, ¿qué pasó? Y yo encuentro que lo que hizo que Judas se convirtiera en un traidor es lo mismo que a usted y a mí nos puede pasar para convertirnos en traidores de Jesús. Y entonces, allá vemos que todos cuando empezaron, todos en la misma condición, todos estaban tenían las mismas posibilidades con el Señor. Y cada uno de ellos pensaban en que Él era el Mesías. Ellos lo entendieron. Él es el Mesías. Él es el Señor que se nos ha profetizado. Él es el que va a venir a restaurar a Israel, a liberarnos del yugo opresor de todos los imperios que nos han tenido sometidos. Y ahora entonces tal vez ellos pensaban que Jesús, con el poder que había demostrado, iba a derrocar el imperio romano y que ellos entonces estarían con ahora un reino ya aquí en la tierra. Y ellos todos pensaban, y tal vez alguno decía, bueno, estamos en el círculo más cercano del Señor, vamos a tener privilegios cuando eso suceda, cuando el Señor instaure su reino, vamos a tener privilegios, estaremos allá en el palacio, seremos funcionarios del rey, tendremos a nuestras familias, habrá riqueza, habrá abundancia. Tal vez ellos pensaban, ya seremos libres de toda la esclavitud que hemos vivido durante todos estos siglos. Tal vez ellos lo estaban pensando. Eso es lo que la gente estaba esperando en ese momento cuando viniera el Mesías. Y ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y estaban preocupados por el reino terrenal. Pero llega un momento donde el Señor empieza a hablarles no de un reino terrenal, sino de un reino celestial, de un reino espiritual que va en contraposición de todos los principios o de todos los argumentos, los pensamientos, los anhelos que ellos tenían.
Ellos querían un reinado terrenal, pero el Señor les habla de un reinado espiritual. Ellos les hablan de estar sobre los enemigos y el Señor les habla de perdonar a los enemigos. Es más, les habla de amar a los enemigos. Ellos dicen, nos vamos a someter, y el Señor les dice, si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, pon la derecha. Entonces como que, uy Señor, pero es que ese mensaje tan duro que nos estás dando. Si te piden tu capa, dale la túnica. Es más, si te piden que camines una milla, tú camina una milla, pero no camines una, camina dos. Y el Señor les estaba diciendo cosas que para ellos, el mensaje que ellos estaban recibiendo es como un mensaje de perdón. Nos está diciendo que es necesario morir al yo. Porque si el grano no cae en tierra y muere, entonces no llevará fruto, pero si cae y muere, tienen que morir. Y el Señor les hablaba y les daba este mensaje que el Señor les estaba dando. Iba en contra de los anhelos y de lo que ellos estaban esperando, y como que chocaba con las ideas o la visión que ellos tenían acerca del Mesías. Y tal vez a alguien en algún momento dado le ha chocado el mensaje de Jesús. ¿Cómo así que yo tengo que renunciar? ¿Cómo así que yo tengo que morir? ¿Cómo así que yo tengo que cambiar aspectos de mi vida? Esto es difícil, creo que por ahí no va. Y yo he escuchado testimonios de hermanos que dijeron, no, es que cuando el pastor predicaba, yo decía, yo voy a seguir al Señor, pero no voy a hacer lo que el pastor está diciendo, porque es que eso va en contra. Pero llegó un momento donde el Espíritu Santo empezó a orar y a poner una convicción, porque el que convence no es el pastor, sino que el que convence es el Espíritu de Dios, y cada uno va cambiando su manera de ver las cosas. Pero hasta entonces ellos en ese momento estaba chocando el mensaje. Sin embargo, yo encuentro algo, y es que Judas, a diferencia de los demás, todos empezaron a entender la visión. Todos los 11, de los 12, 11 empezaron a comprender la visión, el mensaje de Jesús, el reino celestial. La mirada está en las cosas eternas. Esas son las que permanecen, esas son las que tienen valor. Y entonces ahora ellos también empiezan a cambiar. Y cuando el Señor les reprendía, cuando el Señor les llamaba la atención, ellos aceptaban, reconocían. No encontramos a ninguno de ellos, yo no encuentro a ninguno de ellos. Y esto es algo especial, amados hermanos, y es que ninguno de ellos se justificaba. Cuando el Señor les llamó, les quiso corregir, ellos recibieron sin justificarse. Porque es que, hermano, cuando a usted el Señor le está hablando y usted empieza a justificarse, entre más se justifica, más se aleja del reconocer y del pedir o el arrepentirse y pedir perdón. Bueno, cuando el Señor le esté hablando, no se justifique. Al contrario, reconozca, diga, Señor, perdóneme, Señor, porque no lo había entendido. Señor, lo acepto, así no lo entienda todavía, pero yo lo acepto, porque es que hay cosas, amados hermanos, que a veces no las entendemos y nos quedamos ahí estáticos y no avanzamos. Vea, hermano, hay cosas que aunque no las entendamos, yo le invito, le exhorto, amén, a manera de ruego, por favor, acéptelas, no las cuestione, que usted las acepta y el Señor le abrirá la mente y usted las entenderá. Porque esto es por fe, no por vista. No, si me lo explica bien, cuando yo lo entienda, no, yo lo voy a creer. Está escrito en la palabra y yo no lo entiendo bien. Pero ¿por qué los niños se mueren? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta injusticia? Dios es injusto. Y se quedaron ahí cuando se les ha explicado, es que Dios tiene propósitos, Dios sabe por qué lo está permitiendo. No, es que no. Y sigue cuestionando, ¿cómo así que 90 años de pecado aquí en la tierra va a ser una eternidad allá de condenación? No puede ser. Y todavía pasa el tiempo y siguen cuestionando, cuando uno tiene que decir, Señor, yo no entiendo, hay cosas que no las entiendo ahora, pero tu palabra dice que yo las entenderé más allá. Yo ahora
reconozco que tú lo sabes todo y yo no lo sé todo, tú lo sabes todo. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, amado hermano, hay cosas que no las entendemos, ni tal vez las podamos entender aquí en la tierra, pero allá el Señor nos las enseñará. Y hay cosas que las vamos a entender, pero después de que las hayamos aceptado. Hay cosas que no hay que empezar ahí a luchar con Dios. Solamente decir: Señor, yo reconozco, Señor, que yo soy el que necesito. Yo reconozco que tú eres el que sabes, tú tienes el control, tú lo sabes todo, Señor. Y entregarse uno a Dios. Creo que ahí fue donde Judas, esa lucha que empezó a tener con la visión que el Señor les quería sembrar, Judas dijo: no, a mí ese mensaje no me cala. Y seguía Judas ahí, pero entonces no creció. Primero, entonces no era el mensaje que él esperaba, y segundo, no lo recibió. Y tercero, Judas se endureció. Alguien podría pensar: es que Judas estaba predestinado para que él fuera el que traicionara al Señor, porque son elementos o son personas que el Señor ya los ha preparado ya para que se condenen. Nadie, hermano, nadie está predispuesto, nadie está para ser salvo ni para ser condenado. Todo el mundo decide la salvación y todo el mundo decide también sobre si se quiere condenar o no. Es decir, que nadie está predestinado para ser condenado, nadie. Sería Dios actuando de manera arbitraria, decir: este que ni siquiera ha nacido, que no ha hecho nada, ya lo voy a poner para que haga lo malo y se va a condenar. No, cada uno, hermano amado, el Señor cuando profetizó, por ejemplo de Judas, en los Salmos habla de que el amigo lo iba a entregar, y cuando se profetizó es porque Dios ya sabe lo que el hombre va a hacer. Ya lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya Dios lo vivió. Nosotros estamos viviendo en diferido. Es decir, que esto ya en la mente de Dios ya se vivió, y las decisiones que usted ha tomado ya Dios las sabe, pero Dios en ningún momento ha condicionado, ha puesto para que alguien tome decisiones conforme lo que Él quiere. Cada uno Dios le da la opción y le da la oportunidad. Y Judas decidió otra cosa de lo que Dios quería para él. Amén. Fue su decisión, entregar al Señor. Y el Señor conoce lo que la persona va a decidir, y el Señor lo que sí es que hace que sus planes se cumplan. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces yo encuentro que Judas endureció el corazón, como una persona que dice: voy a poner el reloj a las 4 de la mañana y me voy a levantar a orar a las 4 de la mañana. Y suena el reloj y dice: uy, se despertó asustado. Dice: uy, voy a dormir 5 minuticos más. Y al ratico se levanta a los 5 minutos y bueno, ahora sí, con sueño. Al otro día pone el reloj y dice: voy a dormir 5 minuticos más. Y ahí suena a las 4 y 5, otros 5 minuticos, y vuelve y suena. Y al final como que se va acostumbrando y dice: está sonando. Pero no, que ya se acostumbró ya al sonido de la alarma, y ya hasta lo arrulla la alarma. Y entonces, hermanos, cuando eso es cuando uno endurece, Dios le está hablando y dice: bueno, sí, está bien, pero todavía no. Y Dios le está llamando a entregarse, Dios le está haciendo un llamado para algo especial, y dice: sí, Dios me está llamando, pero voy a dormir un poquito más. Y Dios vuelve y lo llama, y a la final se endureció el corazón, porque ya pierde la sensibilidad. Amén. Vamos a estar en nuestros pies. Eso es lo que pasó con Judas. De ahí en adelante, nunca nadie más volvió a llamarse Judas. ¿Quién le pone a su hijo Judas? Y tal vez alguien diga: no, es que la palabra Judas como que es un sinónimo de traición. Amén. Judas pecó. Pedro también pecó. Y yo creo que Judas fue y dijo y fue y vendió al Señor.
Pero lo que hizo Pedro no fue algo como para pasarlo por alto. Tuvo una gravedad importante. Señor, yo no te voy a negar, yo hasta la muerte iré contigo. Y cuando se presenta la situación, Pedro niega al Señor no una ni dos, sino 3 veces. Y es más, dice la Biblia que en la tercera, Pedro maldijo. Dijo palabras. Que había que taparle los oídos a los niños para que no escucharan las groserías que estaba diciendo Pedro. Es decir, lo que hizo Pedro fue delicado. Pedro se apartó. Yo encuentro que Pedro, de pronto, no sé hasta qué punto de Dios, pero sí como de la visión del llamado. Porque Pedro tenía un llamado a ser pescador de almas. Y Pedro coge la red cuando el Señor ya ha resucitado y Pedro dice, me voy a pescar. Lo que estaba diciendo Pedro es, voy a volver a mi antigua vida. Pedro como que retrocedió. Yo encuentro que lo que hizo Pedro podría compararse con lo que hizo Judas y tendría casi equipararlo. Las dos cosas son delicadas. Las dos cosas tienen su gravedad. Pero Pedro hizo algo y fue decirle, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? El Señor fue y buscó a Pedro. Ya Judas se había ido y se había ahorcado. Judas fue y cogió esas 30 monedas de plata y fue y las arrojó allá y dijo, yo he entregado sangre inocente. Judas se dio cuenta que cuando el Señor es entregado, tal vez él esperaba que el Señor desplegara su poder allí. Y tal vez como que voy a impulsar a que esto suceda. El Señor va a hacer algo y no se va a dejar. Pero cuando él ve que el Señor está siendo golpeado, lacerado, azotado, cuando el Señor está con esa corona de espinas y ve que el Señor ha ido a un juicio injusto, Judas se va y se arrepiente. Judas se arrepintió. Él tenía remordimiento de lo que había hecho. Y tiró. Y se fue. Y se fue a un árbol. Y se ahorcó. Pedro lloró. Pedro lloró amargamente, añade la Biblia. Lloró Pedro amargamente. Y el Señor fue y buscó a Pedro. Judas hubiese podido optar por el perdón. Y estoy seguro que el Señor no se lo hubiese negado. Convencido estoy. Porque ese pecado de Judas tenía perdón. Pero Judas se equivocó y no fue al árbol de la cruz, sino que se fue al árbol donde se iba a quitar la vida. Se ahorcó, puso allá una cuerda, la puso en su cuello y se tiró. El libro de los Hechos dice que sus entrañas cayó. Después de que se ahorcó, se reventó esa cuerda y cayó y sus entrañas se esparcieron. Allá en el campo que había comprado, que había negociado, que iba a comprar. Aceldama le pusieron a ese campo de sangre. Pero Pedro, el Señor fue y lo buscó a Pedro y habló con él y lo restauró. 3 veces negó Pedro al Señor y 3 veces el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas, Señor? Yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y la tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece de que el Señor le preguntara por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Lo restaura a Pedro. Yo me imagino a Pedro de ahí en adelante, cada vez que cantaba el gallo a las 5 de la mañana, Pedro caía de rodillas allá en su cama, de ahí en adelante su vida, y decía, Señor, qué bueno eres,
Me perdonaste, Señor. Fallé y me perdonaste. Yo no sé, amado hermano, cómo ve usted la visión que Cristo tiene del mundo, de la salvación, de la vida cristiana, los conceptos bíblicos, no sé. Pero yo quiero invitarle en esta mañana que se guarde usted del espíritu que engañó a Judas, del espíritu que sedujo a Judas. Llegó un momento donde Judas endureció tanto el corazón que el diablo tomó el control. Dice que el diablo entró en Judas. Señor, guárdame. Y vamos a orar en esta hora. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor a que, como Pedro, usted se acerque en esta mañana a este altar y le diga: Señor, con todas mis montañas de errores, pero yo te amo.